Mi nombre es Montserrado de Santiago Mateo y les voy a hablar acerca del positivismo. Se conoce como positivismo o positivo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos de derecho y moral por considerar que no existe un vínculo entre ellos, lo que supone que es un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambas. A la vez, el positivismo define las instituciones jurídicas como un tipo particular de instituciones sociales. El positivismo se desarrolló a mediados del siglo XIX y entre sus principales teóricos se pueden mencionar a Hans Kelsen, Thomas Hobbes y Jeremy. El positivismo tiene como objeto del estudio del derecho positivo en sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales. Representante del positivismo Ernest Nagel. Fue un filósofo estadounidense de origen checo, uno de los teóricos más importantes de filosofía de la ciencia de su tiempo, el cual se licenció en ciencias en la City College de Nueva York y obtuvo un doctorado en la Universidad de Columbia, de la que después sería profesor, el cual dice que de acuerdo al esquema de Nagel, el positivismo prioriza como modelo de explicación el modelo nomológico deductivo, denominado también de explicación por susunción o cobertura legal. El método deductivo muestra con sobrada evidencia la forma de alcanzar una explicación satisfactoria, considerada el conjunto de normas válidas, evitando cualquier tipo de interpretación moral o de los valores. Por su parte, el positivismo es opuesto al naturalismo y define que el origen del derecho es la ley, por lo que no admite ninguna idea previa a esta. El positivismo tiene como objeto de estudio el derecho positivo entre sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por una ley. Por su parte, las leyes y normas son creadas por el ser humano como un propósito en particular y establecidas por el Estado. Por ejemplo, la necesidad de establecer una serie de leyes mercantiles, entre otras. Cabe destacar que todas las leyes o normas aprobadas y establecidas por el Estado cumplen con un procedimiento previo de análisis y evaluación. El naturalismo es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza humana. Es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción del derecho natural y del derecho universal. Por lo tanto, el naturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios de la naturaleza humana. Sus características son que su objetivo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía de la ética y moral. Esta doctrina del derecho parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo y de su racionalidad. Es inalienable, es decir, que es superior y anterior a la creación del Estado. Busca el bienestar común y es de carácter universal. Esta doctrina apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna. Promulga la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo, y se denomina naturalismo al conjunto de pensadores o escuelas del pensamiento que se inspiran en el derecho natural. Representante del naturalismo, Immanuel Kant, que fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración, que fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, que es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. El intento de mostrar que la contribución de Kant a la tradición naturalista considera en haber conectado las nociones de la libertad jurídica, del derecho natural y voluntad general del siguiente modo. La segunda línea argumentativa se encuentra en la sección del derecho público, el cual es una doctrina filosófica y del derecho a través de la cual se considera que las normas o derechos. Les hablaré acerca del neoconstitucionalismo, el cual nos dice que puede ser estudiado bajo diferentes enfoques como una aspiración política.
El neoconstitucionalismo es una corriente u orientación doctrinal de perfiles un tanto difusos, los que no impiden que entre los propios defensores y cultivadores de esos planteamientos se puedan hablar de un canon neoconstitucional. Esta concepción atiende al estado del libre mercado y la asignación de una función al Estado. Sus antecedentes son que luego de la Guerra Mundial aparece el neoconstitucionalismo, especialmente en Alemania, con lo cual se da un verdadero giro a la administración de justicia, pues el juez deja su rol de simple aplicador de la ley hacia un juez de intérprete a la luz del principio, con lo cual se busca administrar justicia de manera justa. Su origen es que el neoconstitucionalismo nace de la ruptura de las rígidas normas positivas bajo la premisa de que la rama de la ciencia jurídica que es fundamental para la organización del Estado y la protección de los derechos de los individuos, el cual debe realizar un esfuerzo por ser más que la aplicación estricta de una norma positiva para convertirse en un medio con el cual el Estado procure la mayor bienestar. El neoconstitucionalismo teórico, que es como teoría del derecho, aspira a describir los logros de la constitucionalización, es decir, que en este proceso ha comportado una modificación de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto a los existentes ante el despliegue integral del proceso mismo. El modelo del sistema jurídico que emerge de la reconstrucción del neoconstitucionalismo está caracterizado además que por una constitución invasora por la positivización de un catálogo de derechos fundamentales en la constitución de principales y reglas y por algunas peculiaridades de la interpretación y de la aplicación de las normas constitucionales respecto a la interpretación de la aplicación de la ley. Como teoría, el neoconstitucionalismo representa, por tanto, una alternativa respecto a la teoría y positivismo tradicional. Las transformaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que éste refleje más de la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos. Así se dominizó desde la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano en 1789. El representante del neoconstitucionalismo, Ramiro Ávila Santa Marina, que es un doctor en Sociología Jurídica en la Universidad de París, máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional y en Derecho por la Universidad de Colombia en la ciudad de Nueva York. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas. El neoconstitucionalismo transformador pretende hacernos creer que por incluir más derechos y principios en la Constitución vivimos una realidad diferente y el país ha cambiado. Al neoconstitucionalismo hay que agregarle la palabra transformador y esto significa ya una posición política. El neoconstitucionalismo transformador pretende alterar la realidad y que es la exclusión y discriminación. Y eso es todo, gracias.